lo que sigue son 3 exposiciones, quizá un poquito más largas. Yo creo que estaría bueno seguir con la misma dinámica. Si ustedes ven que nosotros estamos yendo muy rápido o que alguna cosa merece la pena volverse a comentar o a una pregunta, no tengan empacho en plantearla. Mi nombre es Fabio Chinelli, como José me presentó, y a mí me ha tocado ser responsable técnico de este proyecto que se llama Proyecto PIA 14011. Antes de que me olvide, ustedes van a ver, sobre todo en la invitación, esta dirección de correo. En realidad es una dirección de correo que hace tiempo que nosotros instalamos en oportunidad del inventario de 2011. Esa cuenta todavía está activa, yo la controlo todos los días y es la que les ofrezco para que a partir de ahora sigamos con el intercambio y podamos ir canalizando los distintos materiales e inquietudes que ustedes puedan tener. Por eso les pido, sería muy importante que ustedes nos dejen en el listado de inscripción su correo electrónico, nombre y apellido y celular, porque yo me comprometo a hacer un mailing después del evento y comunicarme de esa manera a partir de Inventario Globulus. De la misma forma, ustedes pueden escribirme ahí y con alguna inquietud. En última instancia, si ustedes vieron la invitación, ahí figuran celulares, entre ellos el celular mío, así que no hay problema en llamarme. Les comento esto porque hay algunas cuestiones inmediatas que se desprenden de esta reunión que vamos a canalizar en forma electrónica. Por un lado, ustedes estarán observando que la reunión está siendo registrada. Vamos a ver la manera de hacérselas llegar por YouTube o alguna instancia de esa. Y si ustedes se enteran de alguien que hoy hubiera querido estar y no ha podido concurrir, es una manera que nosotros pensamos muy útil como para acercarle este evento a la distancia. Después vamos a colgar las exposiciones que ustedes están viendo hoy, de modo tal de que quizás no tomen mucha nota, no saquen muchas fotos, porque esto se lo vamos a poner a disposición en PDF. Así como también una planilla de cálculo y algunos trabajos que Juan Manuel va a comentar respecto de un modelo de rendimiento. Por eso les pido que nos hagan llegar, nos dejen registrar su mail, ¿no? Bien, les decía que en este proyecto PIA hemos participado, como ven, un grupo de personas importantes, entre ellos por parte de la Afología, Luciano Larriego, que está presente y va a charlar hoy con ustedes, lo mismo que Juan Manuel Cellini por parte de Silvicultura. Hemos tenido el invaluable apoyo de Juan, José y Diego Domínguez Daguer acá en Necochea, y sobre todo los productores. Varios por suerte han podido venir, otros no. En estos campos nosotros hemos podido entrar a medir, y quiero mencionar especialmente a la estancia de Santo Domingo, que nos ha permitido no solamente medir, sino hacer un experimento de raleo donde tuvimos que cortar miles de árboles. Sin el apoyo de Santo Domingo no hubiéramos podido completar un tercio de este PIA. Y también hemos estado mucho en Rincón de Quequén, que gentilmente nos ha abierto las tranqueras cada vez que hemos necesitado ir, La Pandora, Famagüen, Santa Clara, etc. Así que a ellos muchísimas gracias. Y bueno, para darle un poco de... no detenerme tanto en estas cuestiones formales, querría plantearles qué es lo que generó este proyecto PIA. Nosotros a partir de 2011 tuvimos alguna experiencia, un acercamiento a la producción primaria de glóbulos en la región y quedaron picando ciertos interrogantes. Por ejemplo, hablar de o dilucidar, avanzar en cuáles son los factores silvícolas que inciden en que un monte de glóbulos me rinda de una manera o de otra, y tratar de avanzar en esa información que ya había sido planteada por algunos antecedentes que yo me voy a referir más adelante. Entonces, hay algunas cosas que siempre son de nuestro interés, por ejemplo el suelo, el clima, que determina la calidad del sitio, o la genética o la densidad de los rodales. Entonces, un primer interrogante o primer objetivo fue determinar en forma cuantitativa la influencia de esos factores de producción sobre el rendimiento del glóbulo. El otro interrogante o la otra inquietud era que los productores no tenían una herramienta como para poder proyectar y planificar
en forma cuantitativa algunas decisiones de negocio. Por ejemplo, un productor que no tuviera glóbulos hoy o en esa época y quería evaluar alternativas de uso de la tierra, no tenía modelos como para poder estimar cuánto podía estar produciendo Eucalyptus globulus en ese tipo de suelo, en ese clima y a cierta edad. Entonces, eso es lo que nosotros en la universidad encaramos como modelos de rendimiento, y no había un modelo de rendimiento para glóbulos, para lo cual nosotros nos propusimos, utilizando los datos del inventario 2011 más los datos nuevos, ajustar un modelo que se llama empírico de rendimiento y ponérselo a disposición al productor. Segundo objetivo. Y el tercero surge de una realidad que nosotros vimos en 2011, en donde había una superficie importante de montes de glóbulos, nos dedicamos a los macizos, no a las cortinas, plantados mayormente a 3×3 o distancias muy parecidas, y que según nuestro criterio estaban cerca de cumplir lo que llamaba el turno, y el productor no sabía cómo vender, cómo canalizarlo a la producción. No tenía ofertas o una diversidad de ofertas interesantes como para poder decidir si cortarlo o no. En ese momento la decisión era: lo dejo, lo cual entraña ciertos riesgos y ciertas pérdidas, o hago tal la raza. Y bueno, lo malvendo o lo vendo a un precio que realmente yo no quería, pero hago tal la raza. Entonces pensamos, bueno, otra alternativa es ralearlo. Y ahí nos entraron las dudas. Pero si lo raleamos, los árboles se van a volcar, los árboles van a aguantar el viento, se van a quebrar, porque están plantados 3×3. Pues decíamos, bueno, bárbaro, pero ¿cuánto obtenés de madera en un raleo? ¿Cuánto vale un raleo? O vos lo raleás y lo que queda va a responder. ¿Cómo manejás la densidad? Entonces no sabíamos eso y nos propusimos, a través de un ensayo, empezar a entender cómo responde el glóbulus al raleo después de venir plantado a 3×3. Estos tres objetivos les vamos a tratar de dar respuesta en las charlas con 3 módulos. El primero, que me voy a dedicar yo, es al análisis de factores en esta tanda, junto con Luciano. Después Juan Manuel les va a comentar qué hemos logrado hacer hasta el momento con modelos. Y después, para terminar, ya estamos medio cansados esperando los sándwiches, les voy a comentar qué es lo que nos está dando el ensayo de raleo, si les parece. En la facultad, una de las maneras que tenemos para abordar el estudio de factores es pensar en el rendimiento de un monte como una resultante de varios grupos de factores que están interactuando y que influyen. Por un lado tenemos la genética, de la cual Pedro y José y Juan han estado hablando. Nosotros, sobre todo en el caso del productor agropecuario, que sabe de genética de cultivos extensivos, que sabe de genética animal, es consciente de que no da lo mismo cualquier genética, y algo muy similar ocurre a nivel forestal. Si la genética va a influir en el rendimiento. Después, la densidad. Una decisión típica o básica de un productor que va a hacer una plantación es definir lo que se llama el recuadro o la configuración de plantación. 3×3, 2×3, 4×4, 8×8, en fajas. Eso va a determinar una densidad inicial. Y es una decisión muy importante en cuanto al manejo de la densidad. Pero después sigue el manejo de la densidad y eso va a influir en el rendimiento. Luego, algo pasa con la estructura, es decir, si yo tengo árboles que dentro del rodal son todos iguales, cosa que es muy difícil. Después paso a tener árboles que ya son más dominantes, son más grandes, otros más chiquitos, no crecen lo mismo. Entonces, es algo que también influye. La edad, el rodal se va haciendo, el monte se va haciendo cada vez más grande, pasa por una etapa de plantitas pequeñas, luego por una etapa en donde sombrea todo el sitio y se carga de hojas, hasta que lentamente empieza a madurar. Y la calidad del sitio, o la calidad de estación, en donde suelo y clima son importantes, pero sobre todo el suelo. Todo eso va a influir y va a interactuar en parte a partir de los tratamientos intermedios. Podemos tener la mejor genética, la mejor calidad de sitio, pero si hacemos un mal control de maleza, nos va a jugar en contra.
si al plantín lo dejamos pasar y la raíz se enrula, eso nos va a jugar en contra, entonces eso simboliza la estrella. En resumen, estos grupos de factores de producción van a incidir en el rendimiento y eso es lo que hemos tratado de abordar en el proyecto. Es importante comentar que ha habido, previamente a esto, muchos buenos aportes para empezar a hablar de los factores de producción. Si uno va a las actas de la reunión que hubo en 2000, acá en Necochea, va a encontrar, por ejemplo, el trabajo de Culot, en donde se publicó la cartografía de aptitud de suelos para glóbulos en escala 1/350.000. Eso fue un avance importante, más allá de que después vimos que tampoco era del todo útil para cierta escala. El trabajo de Guillermo Dillon del 2000, que habla también sobre los factores de producción y sobre los tratamientos intermedios, es muy interesante. Luego, curiosamente con un PIA, o sí, por lo menos fue un PIA, están los trabajos de Barañao, Penón y Craig, en donde ellos abordan este estudio de factores, sobre todo a nivel de suelo, estudiando a escala de árbol a árbol. Fue algo muy interesante, de mucho detalle, con la propuesta de algunos modelos. Y por último, una base de datos que se generó en el año entre 2010 y 2011 con más de 150 parcelas en oportunidad del inventario. Nosotros con estos antecedentes observamos que había una especie de extremos. Por un lado estaba el trabajo de Culot clasificando los suelos de la región a una escala, pequeña, y junto con estos trabajos, con estos datos regionales. Y por otro lado, de hecho la tesis de Elena Craig, en donde hay propuestas de respuesta de árboles a nivel de micrositio. Entonces nos íbamos desde una escala regional a una escala de micrositio, y nosotros con el PIA queríamos meternos en el medio y generar sobre todo un modelo de rendimiento a nivel de rodal, no individual, de árbol individual, para el productor. Así que ahí arrancamos. Para este trabajo volvimos sobre la base de datos y tratamos de ir a algunos de estos 153 lugares que se mostraron en 2011. De los 153 solamente podíamos usar en teoría 64, porque eran las plantaciones a las cuales le conocemos la edad. La edad, recuerden, es un factor de producción. Si yo estoy en un monte y lo veo bárbaro, a mí me falta, para empezar a hablar, saber de la edad. Porque no es lo mismo que esté bárbaro a los 10 años que a los 50. Entonces, teníamos un listado de 60 parcelas. Cuando empezamos a trabajar, ya las parcelas estaban siendo cortadas, estaban siendo vendidas, y fue una carrera contra reloj. En algunos casos llegamos una hora después de que nos hubieran cortado las parcelas. Pero logramos medir 18 de esas 64 y agregamos 49 nuevas parcelas. Acá, discúlpenme en el mapa, pero este es el rango más o menos cubierto. Nos hemos alejado más o menos entre 60 y 80 kilómetros del puerto de Quequén, tratando de cubrir la mayor diversidad realmente dentro de lo que nos quedó, porque lo que se cortó y no pudimos volver. Bien, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros volvíamos a utilizar la misma metodología de 2011, hablar de parcelas de 3 filas por 10 hileras, son 30 lugares de plantación. Volvimos a ubicar con GPS el lugar exacto donde estuvo la parcela de 2011. Volvimos a medir todos los diámetros de los árboles, registramos mortandad, medimos 9 alturas, y a diferencia de 2011 y con la cátedra de aforología, procedimos a muestrear los suelos, usando dos métodos. Por un lado, en esos puntos amarillos que ven ahí, hay 15 lugares entre árboles en donde con un muestreador de estratos duros buscamos el límite de la profundidad efectiva de enraizamiento, que en los trabajos, sobre todo de Culot y Dillon, se menciona como una de las principales limitantes que determina calidad de sitio. Con esto que acá hablamos de pinchómetro, fierro. Bien. Y por otro lado, en 3 lugares hay un punto verde, un punto rojo, un punto verde. Procedemos a barrenar el suelo
hasta 40 centímetros de profundidad, en alícuotas de 10 centímetros, y en el punto central nos fuimos hasta el metro, tomando muestras de suelo para después analizar en laboratorio. Bueno, acá estamos, porque yo estoy ahí agachado, estamos tomando las muestras. Cuando los perfiles estaban secos nos costó un montón. Acá estamos usando el muestreador de suelos duros. Por supuesto nos llevamos las coordenadas exactas de las parcelas, y lo que hizo la cátedra de afología, eso les va a comentar después Luciano. En base a las coordenadas GPS y el sistema GeoINTA se reconoce la unidad cartográfica de suelo donde está esa parcela, y se está trabajando en la identificación a nivel de cero. Por otro lado, en laboratorio se hacen análisis de variables, parámetros edáficos según sea necesario, pH, textura, nutrientes. Así que desde ese punto de vista, la principal diferencia del inventario 2011 a esto es que hay datos de suelo. La principal diferencia de este trabajo respecto del PIA anterior es que trabaja a una escala de menor detalle. No trabajamos con respuestas de árboles individuales a un micrositio, sino a nivel de parcela. Bueno, ¿qué hemos estado encontrando? Nosotros siempre vamos al campo con la cabeza de los factores de producción: genética, calidad de sitio. Y en un caso realmente nos costó mucho, que es el de material genético. En el material genético nosotros teníamos información de básicamente 3 procedencias seminales, a las que llamamos local, portuguesa y chilena, sin tener mucha más información de a qué hacíamos alusión. Por el caso de Chile, si era angolo o no, portuguesa, de qué lugar era. A estos datos los pudimos recabar en el inventario 2011 solamente para el 70% de las parcelas. Y cuando en esta etapa del PIA nos pusimos a trabajar, la gran mayoría de lo que teníamos era procedencia chilena. Con lo cual no pudimos deslindar el efecto genético, porque no tenemos la otra cantidad de parcelas de la procedencia local ni de procedencia portuguesa para contrastar. Y el otro problema es que hay que ser muy preciso al momento de evaluar y analizar la procedencia. A mí que me digan procedencia chilena me sirve para empezar a hablar, pero después tengo que ir a la fuente de información exacta, que en algunos casos hay, caso de algunas plantaciones que han hecho Juan o José, pero en otros no. Muchas veces el productor perdió la carpeta, no sabe. Entonces este factor nos quedó por ahora casi sin avances. Lo que sí vemos y queremos mencionar es que en muchos de los rodales que nos toca muestrear vemos una variabilidad muy grande de árbol a árbol. Por ejemplo, bueno, lo van a ver mejor en el PDF, pero esta chica que está acá es una alumna de la carrera que está parada en un árbol que es muy diferente a los demás. El micrositio es todo el mismo, muy parecido, y en un rango de 5 metros vemos un árbol con muy buen fuste forestal, sano, con un grado de descortezado elevadísimo. En el otro lugar ya la forma no es tan buena, no se descorteza tanto, la punta está deformada, y en este lugar hay un árbol completamente atacado por posiblemente una enfermedad, con cancros. Ya lo van a ver, les digo, en el PDF que les vamos a mandar. Y eso realmente, casi de la única manera que se puede explicar, es que genéticamente este árbol es distinto a este y a este. Con lo cual sospechamos que el material que anda dando vuelta, por decirlo de alguna manera, en la tanda de plantaciones del 90 y pico hasta el 2003-2004, tiene una variabilidad interna, y por ende también tiene posibilidades de experimentar un salto producto de nuevos materiales. Por eso es muy interesante lo que se ha mencionado hoy, porque creo que es la primera vez que a nivel masivo la semilla mejorada de INTA va a empezar a entrar a las plantaciones de la región. Desde ese punto de vista sería muy bueno poder tener esto como testigo, pero yo no sé si se va a poder. Bien, eso en cuanto al factor genético. Y acá les aclaro que si quieren hacer alguna consulta o algo, o parar... Yo tengo una pregunta. ¿Los micrositios de cada uno de los árboles son exactamente iguales? Porque en la zona, yo no sé, acá no conozco nada, pero para nuestra zona más de allá azul, haces medio metro y es completamente distinto. Si haces 15 centímetros para acá, 15 para allá, es muy overo el suelo. Buen punto. En realidad
en realidad, en sentido estricto, vos cuando hablás de que los micrositios son exactamente iguales, fue algo muy audaz de mi parte. Es muy difícil aseverar que a nivel de micrositio, aún en 10 metros, son todos iguales. Nos ha tocado, por ejemplo, en algunas partes de Rincón de Enquequén y de Relén, por ejemplo, recorrer esos campos y vos claramente ves que en el interreño de 5 o 6 metros algo raro pasó en el suelo, que a veces se ve en el relieve, otras veces no, y que te cambió. En este caso estuvimos media hora dando vuelta, viendo, y realmente no se percibía nada que te hiciera pensar que era una cuestión de micrositio, ni en vegetación indicadora. A veces la parte de la base de los árboles se eleva, nosotros creemos porque encuentra impedancias, y eso no lo vimos acá. Por eso lo menciono, porque además es algo que se ve con bastante frecuencia. Vos ves una heterogeneidad muy grande en los rodales, por eso intuyo, percibo de que hay posibilidades de mejorar bastante las plantaciones a través de la genética. Pero reconozco que lo que vos decís está presente. Después pasamos a analizar los rendimientos en función de las edades. En 2011 se muestraron rodales de entre 9 y 16 años y ahora cuando volvimos a la zona tenemos muestras de rodales de 13 años de edad y hasta rodales de 30 años de edad. Lo que nosotros hemos hecho a partir de las parcelas es poder estimar distintos volúmenes que hay por hectárea. Nos van a escuchar mucho en esta charla hablar de volumen total porque es una manera sencilla de aludir, diría, a la expresión de volumen que refleja el desarrollo del rodal en su máxima expresión y no cuando empezamos a fraccionarlo por destinos, aserrado, bobinado. Entonces hicimos estimaciones por parcela de volúmenes totales y sobre todo lo que hacemos es dividir el volumen total por la cantidad de años que el rodal tiene para obtener una expresión de rendimiento por hectárea y por año. Y así sacar un poco el efecto de la edad. Dentro de lo que encontramos hay, fíjense, parcelas de casi 38 metros cúbicos por hectárea hasta parcelas de menos de 10 metros cúbicos por hectárea y por año. Entonces el rango es muy amplio. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, es lo que queremos analizar. Así que el rango de incrementos medios anuales en volumen es muy amplio. Lo que sí vemos también es que, pese a que estas plantaciones se plantaron poco más, poco menos que a 3×3, uno no ve, incluso algunas que tienen 30 años o 20 y pico de años, uno no ve panoramas en donde la mortandad, producto de la densidad, sea muy preocupante. Con lo cual hay cierta tolerancia del globulus a estos niveles de densidad. Y cuando analizamos cada uno de esos 30 lugares en las parcelas, en donde hay árboles, hay fallas, hay árboles muertos, chiquitos, medianos y grandes, lo que se ve es que cuando en todo este periodo 2011-2017 los árboles que más crecieron son los árboles que antes ya eran más grandes. Quiere decir que son los dominantes y parte de los codominantes lo que me explican el crecimiento que hubo en los últimos años, y no los medianos y los chicos. Lo que hicimos fue dividir el rango de parcelas por rendimiento. Nosotros tenemos en verde las parcelas que tienen el mayor incremento medio anual y sospechamos la mayor calidad de sitio. En verde claro, estas las denominamos parcelas muy buenas, en este orden, poco más, poco menos. Estas las buenas, estas las regulares y estas las malas. Tratamos de usar los colores parecidos a los de Culot. Acto seguido, a nivel suelo, lo que hicimos fue decir, bueno, si tenemos esta variación, vamos a buscar a nivel edáfico por qué hay parcelas muy buenas, regulares y malas. Eso lo va a comentar a partir de ahora, de la próxima filmina, Luciano. Otra de las cosas que vimos y que nos preocupaban era el efecto de la edad y la densidad sobre el turno y los crecimientos.
Rápidamente los quiero llevar a este gráfico, en donde, por ejemplo, acá arriba nosotros tenemos la escala de tiempo y supongamos que acá tenemos el rendimiento de un rodal. Lo plantamos acá, por supuesto el rodal no tiene nada de madera. Con el tiempo sigue esta curva de acumulación hasta que en un momento se empieza a mesetar, a equilibrar, y ya el progreso, el volumen acumulado casi no cambia. Ahí es donde nosotros decimos que el bosque está maduro. A nivel teórico, nosotros podemos analizar esta evolución no solamente siguiendo lo que año a año crece el rodal, año 1, 2, 3, acá, sino lo que en promedio por hectárea y por año está creciendo. Junto con esto. Esto se puede ver cuando yo voy llevando llevando registros todos los años de la plantación. Hay un punto que tiene mucha importancia desde el punto de vista forestal y económico también, que es que es en donde el incremento medio anual se hace máximo y a partir de ahí empieza a bajar. En términos prácticos, el productor, como no es un ciclo anual el monte, el productor no puede agarrar y evaluar, que se agarra cosecha, bueno, este año obtuve tanto de girasol. Acá, esto es un cultivo plurianual, pero necesito seguir evaluando el rendimiento a escala anual. Entonces divido el rendimiento total por la edad y en un momento ese rendimiento por hectárea y por año se hace máximo y después empieza a caer. Entonces cuando empieza a caer, debo tener en cuenta eso porque pasan dos cosas. Primero, en términos de rinde, pierdo rendimiento, cada año que pasa es cada vez peor. Y segundo, empieza a haber problemas a nivel del rodal por la densidad que me van a generar árboles muertos, me van a generar enfermedad. Entonces, hay varias maneras cuantitativas de estimar este punto y una de las que nosotros utilizamos para este trabajo es un índice que se llama índice de Pressler, que compara, hace una comparación de lo que está creciendo el bosque y lo que debería crecer durante toda esta curva teórica. Para hacérselos sencillos, el índice de Pressler me va a dar positivo si yo estoy parado en esta parte de la curva y todavía hacia adelante tengo expectativas de que Lima se incremente. Va a ser 0, cerca de esto, y va a ser negativo cuando el incremento medio anual está decreciendo, es decir, cuando yo digo vulgarmente que me estoy pasando del turno y cuando empiezan los problemas de densidad y de mortandad. Fíjense que de las 17 parcelas que pudimos medir en 2011 y volvemos a medir en 2017, la gran mayoría tiene este indicador negativo. Quiere decir que la gran mayoría de parcelas están en este estado de densidad y de edad. ¿Está? Están técnicamente pasadas desde el punto de vista de la maximización de Lima. Y ahí hay que tener cuidado respecto de la densidad, las enfermedades, la mortandad. Es completamente lógico porque estas plantaciones se establecieron a 3x3 pensando en turnos bastante más cortos que 20 años. Bien, y algunas que no necesariamente son las de menor edad, todavía lo tienen positivo. Por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas que este indicador es positivo, y quiere decir que todavía pueden mejorar su incremento medio anual. Lo más curioso es que estas parcelas que tienen el indicador de Pressler positivo no son las más jóvenes necesariamente. Entonces, la moraleja es que si me cambia la calidad de ciclo, básicamente, no da lo mismo decir, no, el turno es de 15 años. No podemos hablar de un turno para la región, porque fíjense que en esta misma región conviven todas estas que se pasaron y estas que todavía tienen por crecer. Este tipo de cosas son las que queremos echar luz en el proyecto. Ahí, disculpa, ¿está relacionado con mejor calidad de sitio? ¿Es positivo o no? ¿O lo va a hablar después? No, bueno, la teoría forestal te dice que esto debería estar relacionado con calidad de sitio. Lo que te digo, pero no te lo puedo afirmar, lo que sí te digo es que acá la densidad inicial de plantación no está jugando un rol importante porque el rango de densidad de plantación inicial es muy parecido. Es lo que queremos descular.
Es lo que queremos decir. Digo, ¿no tenés algún caso de un raleo entre los dos periodos de muestreo? O sea, en el primer periodo de muestreo, que te haya reseteado esa edad de combinación. No, pero nos hubiéramos dado cuenta y ninguna de las parcelas a las que volvimos y medimos estaba raleada. Es más, en algunos casos volvíamos a las parcelas y por alguna tormenta o algo había pasado algo raro o alguna extracción furtiva de madera nos había sacado árboles y no la medíamos. No. Acá el raleo no ha metido la cola. Y la densidad inicial de plantación tampoco. Debería ser una cuestión de ciclo. Pero los raleos que hicieron ahora. Claro, es el ensayo de raleo que vamos a hacer. Claro. Y les voy a mostrar este tipo de indicador de Preisler para el ensayo de raleo. Pero en términos prácticos, esto que se ve acá se esperaba. Se esperaba porque son plantaciones de alta densidad, plantaciones que han pasado mucho tiempo. Uno estimaba un turno, no sé, Juan José, ¿qué turno se estimaba en esa época para la plantación? ¿Cómo se plantaban? Sí. Y pensábamos 9, 10. Bueno, 9, 10 años están pensadas para eso y hay plantaciones que tienen hoy 20 y pico de años. Bueno, acá, fíjate que pongo en la fecha, desde acá hasta acá las parcelas están ordenadas de mayor calidad de sitio a la izquierda a menor calidad de sitio a la derecha. Y si fuera la mayor calidad de sitio las tendría que encontrar estas columnas para acá o estas columnas para acá y están dentro de todo el rango. Un buen tema. Bien, otra de las cosas que, además de la edad y el rendimiento que tratamos de encarar, es la medición de la calidad de sitio. Hay varias maneras de medirla. La mejor es cuando los productores o las empresas hacen un registro de la secuencia de rindes. Eso es lo más útil. Si la secuencia está bien registrada y los tratamientos culturales también, se imaginan que en un campo que tiene 50 años de cultivo de glóbulos con lotes que ya van por la segunda, tercera rotación, van dando unos registros de rinde en volumen total, volumen útil, que son los que me están diciendo la calidad de ese lote. A veces o muchas veces no tenemos ese dato y recurrimos a lo que se llaman indicadores indirectos, como la altura promedio de los árboles más altos de cada rodal, que se llama altura media dominante. Ahora, si tenemos por un lado un rodal de 12 años y yo tengo el dato de altura media y acá hay otro rodal de 16 años con otro dato de altura media, no las puedo comparar. Él tiene 13 y él 15. ¿Cuál es mejor? ¿El de 15? Bueno, hay que ver, pero es más viejo. Tuvo más años creciendo. Entonces, hay que ponerse de acuerdo respecto de una edad. Y nosotros acá inicialmente propusimos la edad índice o la edad de comparación de 15 años. Ajustamos por una técnica que está descrita en un trabajo que yo les voy a poner a disposición, una técnica relativamente sencilla, lo que se llama las curvas índice, y esto es lo que obtuvimos. Una modelización de las curvas de edad, altura media dominante para la región, en donde esta curva de arriba describe las mejores calidades de sitio, las muy buenas, las medias, las regulares, las malas. Estamos todavía trabajando con esto, pero es un primer indicador. Entonces, a partir de estas curvas, ¿uno qué hace? Dice, bueno, yo tengo una plantación de 20 años. ¿Y qué altura media dominante tengo? Y tengo 15. ¿En qué curva estoy? ¿En qué calidad de sitio estoy? Y estoy cerca de esta. Con la computadora subo esta curva para arriba y puedo saber a los 15 años cuál es mi altura media dominante. Y eso se llama índice de sitio. Entonces todos comparamos calidad a la edad 15. A eso después se va a referir Juan Manuel, porque en la planilla que le vamos a poner a disposición, el productor carga los datos de altura, la planilla los calcula y aplica esa ecuación y les dice el índice de sitio para su plantación. Necesita alturas y edad. Entonces de esa manera hablamos con un índice indirecto que es muy eficaz. Fíjense que en líneas generales el comportamiento del índice es bueno porque en este caso tenemos en abscisas, en el eje de abajo, lo que es el índice de sitio a los 15 años, es decir, lo que deriva de esto. Y en ordenadas
los incrementos medios anuales en volumen. Quiere decir que hay una buena relación entre el índice y los rendimientos para todo este trabajo que hemos hecho. Este indicador, este índice de sitio, es un insumo para poder después modelar otro tema que va a mencionar Juan Manuel. Bien, yo les comentaba que queremos ahondar en los factores de producción y en la calidad de sitio. Ahora uno va a la calidad de sitio y hay factores climáticos y edáficos. Y el suelo es un mundo de cosas. Entonces, tomamos coraje y encaramos ese mundo para poder ver qué parámetros nos están determinando calidad de sitio y, como les digo, dividimos el rango en 4 y nos pusimos a estudiar los datos a nivel de suelo. En primer lugar, procesamos los datos del muestreador de estratos duros o el pinchómetro y nosotros usamos este pinchómetro para muestrear hasta el metro. Y les digo la verdad, nosotros cuando lo compramos y cuando salimos al campo íbamos a ir a buscar profundidad de torque. Esa es la realidad. Porque la lógica nos decía, Guillermo Dillon ya lo comentaba y ha hecho un gráfico en el año 2000 sobre la relación de la profundidad de Tosca con el crecimiento. Entonces dijimos, está citada Tosca, con esto, una vez que encontramos Tosca, no progresamos, es una papa, vamos, muestreamos. Bien, la cosa fue un poco más compleja que eso. En primer lugar, porque raramente encontramos Tosca, pero sí empezamos a encontrar otro tipo de impedancias. Empezamos a trabajar, sobre todo Luciano y la gente de DAFO que manejó el instrumento, y a veces encontramos, por ejemplo, pisos arados, o la influencia del horizonte B, que muchas veces quizás no es textural, pero ofrece resistencia. Eso les va a comentar más Luciano. Pero estamos